Buenas tardes. El problema que voy a contarles ahora se conoce como TwoSum, la suma de dos números. Dado un arreglo de números A, que es de números enteros, por ejemplo, los números pueden ser -1, 0, 2, 1, 4, 5, 3. Y un número K, que también es un número entero, por ejemplo K en 7, hay que escribir un programa que, dado estas dos piezas de información, el número K, por ejemplo 7, y el arreglo de números, nos diga si existe dos números dentro del arreglo, tal que la suma sea igual a K. En este caso existe, por ejemplo, es 5 más 2 da 7. Antes de empezar a escribir, hay que escribir un programa, ¿no? Hay que escribir código. Podemos escribirlo en el lenguaje de programación que queramos. Pero van a ver que estas clases de problemas, en especial la forma de entender este problema, no importa tanto el lenguaje de programación que se usa, sino simplemente entender el problema. Uno es capaz de expresar el problema en términos que lo entiende, expresar una solución algorítmica en términos fáciles de entender, explicar cuál es la eficiencia de la solución y proponer algún algoritmo y eventualmente escribir código. Antes de hacer todo eso, sin embargo, hay que terminar de entender el problema. Yo les dije que el K era un número, entero, y el arreglo, tenemos un arreglo de números. Sin embargo, hay algunas preguntas que primero hay que responder. Por ejemplo, ¿los números son todos diferentes o podemos tener elementos repetidos? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es si los números dentro del arreglo vienen ordenados. Esa es otra pregunta, porque si ya vienen ordenados, la solución cambia bastante. La otra pregunta que hay que responder es, ¿qué nos interesa saber de esto? Nos interesa saber si simplemente existe una pareja de números, nos interesa saber cuáles son los números, o nos interesa saber cuáles son las posiciones dentro del arreglo, tales que la suma de esos dos elementos nos den K. La siguiente cosa que hay que saber antes de empezar a responder este problema es conocer cuál es la entrada de los datos. Esta información, ¿de dónde sale? Ya sea el K y el A. Es una información que nos dan en un archivo, la tenemos que leer de entrada, la tenemos que obtener de algún otro lugar, o simplemente nos dan una función. Por ejemplo, en el caso de Java, sería una función de tipo boolean que devuelve un tipo boolean. La función se llama existe y tenemos un arreglo que es un arreglo de enteros de tipo A y un entero K. Entonces, ahí tenemos. Ahora tenemos ya la información bastante más completa. Tenemos que el arreglo no está ordenado, por ejemplo, que tenemos que hacerlo en Java o algún lenguaje de programación parecido a Java, que tenemos que simplemente devolver si existen o no la pareja de números tal que los números existen, y no podemos tomar dos veces el mismo elemento. En el caso de el K, al ser entero, el número es impar, entonces no va a ser imposible, pero si el caso puede ser en vez de K, 7 es 6, podemos tomar dos veces el 3, entonces devolver 3 y 3, 6. Entonces, una de las preguntas que tenemos que responder es esa, si podemos tomar el mismo elemento repetido o no. En este caso, asumimos que no. Entonces, ahora sí podemos empezar a hablar un poco más de la solución algorítmica. Antes de simplemente, acá ya tenemos algo de código escrito, pero antes de terminar de empezar a escribir código, tenemos que terminar de entender el problema y, por ejemplo, explicar alguna inicial solución. Una primera solución es la que se conoce como fuerza bruta, que es simplemente probar cada una de las posibilidades, una por una. Por ejemplo, uno empieza en el primer elemento, que es -1, y los prueba con los siguientes elementos restantes, si cada pareja de números, su suma es igual a K. Entonces, -1 más 0 es -1, no es igual a 7, entonces seguimos. -1 más 2 es 1, entonces no seguimos. -1 más 1 es 0, entonces así, probamos o probando. Después terminamos y empezamos con el 0. Después volvimos con el 2 hasta el final. Después con el 1 y probamos con el 1 y con el 4. 1 con 5, 1 con 3. Entonces, en el caso de este caso, nunca hubiésemos llegado al 1 porque al probar con el 2 hubiésemos llegado eventualmente al 2 y al 5 nos hubiese dado 7. Entonces ahí hubiésemos encontrado 2 y 5, 7. Entonces ahí terminamos.
La solución de fuerza bruta entonces es muy simple, es simplemente empezar y decir, bueno, uno tendría que escribir un for, doble for anidado, que sea for, sea int x es igual a 0, x es menor del arreglo de la longitud, y sea x más. Y después otro for más, que sea for int y es igual a x más 1, y es menor a de la longitud, y más, y acá abrimos corchete y decimos, bueno, si la posición del arreglo if, la posición del arreglo x más la posición del arreglo y es igual al k, entonces return false, return true, sorry. Si cerramos corchete acá, no hay que cerrar, abrimos corchete acá, cerramos corchete acá, y acá sí, cuando salimos del for, sí. Entonces, probamos cada pareja de números. Si cada pareja individual de números, la suma de los valores, utilizando x e y como índice del arreglo, tenemos que la posición en el arreglo de este elemento x más la posición en el arreglo de este elemento y es igual al k que estamos buscando, k. Entonces devolvemos true, porque simplemente nos interesa saber si la pareja de números existe. Y si no, si terminamos, si los dos for terminan y nunca el return se ejecuta, entonces tenemos return false. Ahora sí es un false. Y ahí terminamos. Esta es la primera aproximación para una versión de fuerza bruta de este problema. Hay otras formas de encarar este problema que sea un poco más eficiente. Bueno, antes de continuar con otras formas de resolver este problema, ¿cuál es la eficiencia en tiempo de ejecución de este problema? Cuando se hacen esta serie de problemas, ¿para qué se escriben? ¿Para qué te preguntan esto? ¿Cuál es la razón? Porque son solamente dos for unidad con un if. ¿Qué valor tiene? Bueno, no solamente tiene el valor de saber si uno sabe programar, también tiene el valor de saber si uno sabe entender un problema, pensar un problema, hacer las preguntas acerca del contexto de cuáles son los tipos de datos, si los datos están repetidos, qué tipo de retorno hay que devolver, cómo es la función, de dónde se leen los valores. Bueno, todas esas preguntas son importantes, que corresponden a entender el problema que se está teniendo. Y escribir el código tiene que ser una consecuencia de haber entendido el problema y haber entendido el algoritmo. Un algoritmo es simplemente una versión es una fuerza bruta, que es simplemente probar cada pareja de números, entonces no nos importa si los datos están ordenados o no, cuál es si es un arreglo o si es una lista. Si es un arreglo o una lista, en ambos casos podemos hacer fuerza bruta. La eficiencia va a ser la misma, en este caso la eficiencia de ejecución, ¿cuál va a ser? Bueno, la cantidad de memoria que usamos no corresponde, no tiene relación a la cantidad de elementos dentro del arreglo. Entonces, el tamaño del arreglo no tiene relación con la memoria necesaria para responder esta pregunta. Pero sin embargo, el tiempo de ejecución de entonces, el tiempo de ejecución de esta versión de fuerza bruta es iterar por cada elemento del arreglo los siguientes restantes. Y eso se conoce como, utilizando notación de Vigo, se conoce como n cuadrado, donde el n es el tamaño del arreglo, que es la cantidad de elementos dentro del arreglo A de enteros. Y es la eficiencia de tiempo de ejecución. La eficiencia en uso de memoria es 1, porque sin importar cuántos elementos hay en el arreglo, la cantidad de memoria adicional que se necesita para la función existe es siempre la misma.